Hola hermanos, buenas noches, la gracia de nuestro Dios sea con ustedes. Nos gozamos de que tomen el tiempo para poder ser instruidos en la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Como saben, la serie que estamos viendo en este ministerio tiene como título el significado del matrimonio. Este sería el sexto tema y tiene como título el enemigo en el matrimonio. Hermanos, el problema que tenemos para servir a nuestro cónyuge dentro del matrimonio es el egocentrismo, ¿sí? Cuando empieza esa vida matrimonial es algo que muchos experimentamos. Porque mientras nos acoplamos como matrimonio, empezamos con algunas conductas queriendo después ya de estar casados vivir como si fuéramos solteros. ¿Cómo? De esa forma egocéntrica. ¿Cómo era? Trabajábamos para nosotros, cuando salíamos de vacaciones hacíamos lo que nosotros queríamos, íbamos al centro comercial y comprábamos con nuestro dinero lo que nosotros queríamos, etcétera, etcétera. Y todo giraba solamente en torno a nuestra propia satisfacción. Sin embargo, hay quienes hoy en día como matrimonio siguen viviendo de esta manera y han hecho mucho daño como matrimonio, como ese matrimonio cristiano. Y hay quien aún no vive como soltero, pero en ese egocentrismo se muestra de otras maneras. Ejemplo, a veces ven las cosas que nos rodean solo desde su punto de vista, sin considerar a su cónyuge, ya sea como cabeza o como ayuda idónea. Y mira, el egocentrismo es esa pequeña zorra que en un sentido poético, el libro de Cantares, de los Cantares, menciona que daña la relación de amor en el matrimonio. Eso está en Cantar de los Cantares 2.15, dice que las zorras pequeñas causan mucho daño en la viña, y dice, ayúdenos a atraparla, pues nuestra viña está en flor. Hermanos, de nuestro matrimonio, en un tiempo puede estar en esa flor, o sea, hay comunicación, hay paciencia, hay alegría, todas esas actividades que realizamos, pero al llegar el egocentrismo, eso se acaba. Causa daño. Incluso, mira, en el Salmo 80, del versículo 9 al 13, al hablar de esa porción, habla de que hay un campo donde hay una vid, esa vid, y dice al final que los animales salvajes la devoran. Hermano, este enemigo devora, aniquila y hiere nuestro matrimonio. Hermanos, el egocentrismo es la forma visible del egoísmo que se anida en nuestro corazón como seres humanos. Y sabemos que todo pecado que cometemos pues es la manifestación en el egoísmo en el corazón. Y mira, el egocentrismo es una de esas características que son aplaudibles en el mundo, ¿no? Hoy en día, yo le compartí a mi esposa que todo lo que se muestra en las redes sociales, el enemigo la usa para alimentar ese egocentrismo, ¿no? Al grado de que muchos jóvenes, por ese pecado, no quieren casarse, porque están centrados en satisfacerse a ellos mismos. Incluso algunos se atreven a torcer las escrituras en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos dicen pues que primeramente debes amarte tú para después amar a los demás. Y eso es tan perverso porque solo se están exaltando a ellos mismos por sobre las necesidades de los demás. Y la palabra de Dios es clara al decirnos que debemos de negarnos a nosotros mismos, y ese hecho de negarnos, bueno, más bien, y ese hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa amar de la misma manera que quisiéramos que nos amen a nosotros. Mira, hermano, medita esto. Ahora, este enemigo no lo podemos dejar de lado pensando con simpleza, creyendo que nuestro matrimonio no habita o no se esconde. ¿Por qué? Porque si bien ya somos hijos de Dios, somos aún en esta carne, aún está en nosotros, en la vida de todo creyente, y es cuando hay esa lucha entre el yo y el espíritu. Pero
Pero si el egoísmo gana terreno, no solo puede derribar nuestra relación con nuestro Dios, sino también nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge. Y mira, hermano, las bendiciones y el gozo en el matrimonio tienen su fundamento en la renuncia del propio yo, de ese egocentrismo, de ese egoísmo, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. Incluso tenemos la capacidad ya de quitar de nosotros lo que Pablo dice: amargura, iras, enojo, contienda, maledicencia, y vivir buscando ser benignos unos con otros, con nuestro cónyuge, misericordiosos, perdonadores de las ofensas, porque tenemos en nuestro Dios ese ejemplo. Cuando nosotros damos prioridad a la voluntad de nuestro Dios y a las necesidades primero de nuestra pareja, descubrimos que en eso encontramos la verdadera felicidad o gozo en el matrimonio. Y no es por una obligación o conveniencia, sino de una forma voluntaria ante lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él fue siervo y nos sirvió. Él honró y glorificó a su Padre en obediencia y nos salvó. Y mira, habrá entonces quien diga, fíjate, habrá quien diga: sí, pero si pongo la felicidad de mi pareja por delante de mis necesidades, ¿qué gano yo? Usted no la conoce, hermano. Ya sea él o ella, siempre piensa en ellos mismos. Yo siempre soy el que tiene que ceder, que por el bien, porque si no, híjole, hermano, ya arde Troya. Mira, hermano, si lo ves de esa forma natural y carnal, claro que no ganas nada, ¿no? Estás frustrado, enojado, desilusionado. Hay cosas que has anidado en tu corazón que es pecado, y esta forma de pensar por lo que haces por tu cónyuge es en tus fuerzas, en tus ideas, en tu pecado. Sin embargo, hermano, mira, si lo haces a la manera de Dios, como que Él es tu ejemplo de amor, de servicio, de entrega para su gloria y su alabanza, por todo lo que de forma inmerecida Él nos dio como ese regalo, encontrarás ese gozo, esa bendición, al grado de que Dios es quien tratará ya con la vida de tu cónyuge para bendición de tu propia vida. Y eso es lo que ganas, hermano, un gozo derivado de servir a Dios y de servir a tu prójimo, en vez de usarla para nuestro propio beneficio o nuestra propia satisfacción. Hoy vemos en la sociedad esa mentalidad predominante del matrimonio enfocado en mí. No encajan bien los principios bíblicos de anteponer nuestras necesidades a las ajenas. Una persona no regenerada, un matrimonio no cristiano, encontrará que la voluntad de Dios pues es opresiva o tiránica, intolerante y hasta dominante. Y claro, porque pues sabemos que sus vidas, su matrimonio está permeado de pecado, con una naturaleza caída. Pero no es así con aquel que ha sido regenerado, que es una nueva criatura. A pesar de que en otro tiempo vivías de forma egocéntrica, pues ahora ya no. Y hay una lucha. Hay quien diga que no es fácil. Claro, lo sabemos, porque al final no vas a ver el egocentrismo de tu cónyuge, sino el tuyo. El egocentrismo que muestras tú en tu matrimonio. Y empieza esa lucha por vivir en el espíritu, en lugar de seguir en la carne. Ahora, quitar a ese enemigo de nuestro matrimonio pues no es de una manera automática, sino es progresiva, porque muchas veces creemos que lo hemos vencido y lo hacemos en Dios, pero al pasar del tiempo y con circunstancias pues otra vez resurge. Y todo matrimonio yo creo que sabe esto, porque para que nosotros nos demos cuenta, en nuestro Dios, en su fidelidad, pues para perfeccionarnos permite circunstancias en nuestro matrimonio para negarnos a nosotros mismos, pero muchas ocasiones se muestra ese egoísmo. Es por eso que como matrimonio cristiano, hermano, debemos, más bien estamos llamados el uno al otro a entregar nuestras vidas en amor a nuestro Dios, y eso incluye servir a nuestro cónyuge en amor. Por ello, mira, el apóstol Pablo hace referencia al amor ágape que debe mostrarse en nuestro matrimonio, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13 tú lo has leído, que dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ¿no? Pero también dice que
que no se muestra con rudeza, y dice que no es egoísta, que no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Pablo es claro al mencionarle a la iglesia de Corintio y a nosotros hoy en día que el amor es lo opuesto a buscar nuestro propio beneficio. Mira, por eso el amor que muestran los cónyuges que no han sido regenerados está permeado de ese egocentrismo, ¿no? ¿Cómo? Si me amas, te amo. Si me sirves, te voy a servir. Pero como cristianos ya entendemos que no es así en nuestra vida, porque el amor no es egoísta. Y encontramos que nuestro mayor ejemplo de vida, en su vida, en su muerte, en su resurrección, es nuestro Señor Jesucristo. Con lo siguiente vamos a poder hacernos como un examen para ver cuánto egocentrismo hay en nuestro matrimonio. Si piensas que no, pues a lo mejor hay una pequeña zorra como en Cantar de los Cantares que se ha colado en tu matrimonio. Y a tu vista, a tu perspectiva, pues está oculta, pero para tu cónyuge no. Y yo creo que sería bueno examinarnos para evitar este daño. Cuando hablamos de egocentrismo, este tiene muchos matices. Y mira, hermano, uno de ellos es la impaciencia, ¿no? Ejemplo, cuando vamos a salir como matrimonio y la esposa se tarda mucho en arreglarse, ¿cómo reaccionan los esposos? ¿No? Por lo regular se muestran impacientes y lo muestran con palabras ásperas, apúrate, o con frialdad, o un carácter duro. Hermano, nuestro Dios permite esas circunstancias dentro de nuestro matrimonio para que como creyentes por su Espíritu Santo demos fruto. Y uno de estos es la paciencia, pero cuando no vives en esa plenitud del Espíritu Santo, eres vencido y lo muestras con esa impaciencia. Pero hermano, esta actitud no es solo se da con los esposos, sino también con las esposas, deben de considerarlo. Recuerda, hermano, mira, las Escrituras nos dicen que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es simple de espíritu enaltece la necedad. Seamos sabios, hermano, seamos sabios. Otro matiz es la irritabilidad. Es cuando respondes enojado, cuando te frustra algo, porque las cosas no salieron como tú querías y de la forma que tú querías, y llegas y te desquitas pues con quien sea te atraviesa. Hermano, un cristiano sabemos que no debe de vivir de esa forma, aunque digas, pues yo soy así, hermanado. No, o sea, sabemos que Dios ya nos hizo nuevas criaturas y no vamos a actuar como necios, sino como la palabra de Dios nos está mandando. Porque dice la Biblia, la palabra, que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin controla la sosiega, pues. Y también, hermano, está la envidia, ¿no? Y esta se puede mostrar de muchas formas. Por ejemplo, cuando alguien reconoce algún talento o aptitud de alguno de los cónyuges, el otro, en lugar de dar gracias a Dios por lo que le ha dado a su esposo, a su esposa, a su esposo, ese pecado lo lleva a desear lo mismo y a veces ataca con críticas, y no esa crítica constructiva, ¿no? Y esto es grave, hermano, porque en el matrimonio creyente no debería de suceder, y cuando pasa, el nombre de Dios es vituperiado y hacemos inválido ante los demás la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas es la aspereza, hermano. Cuando no damos fruto de la paciencia, una de las manifestaciones de ello es la aspereza. Y los esposos, cómo fallamos en eso. Incluso es por eso que nuestro Dios nos lo recuerda en Colosenses por las palabras de Pablo, que los maridos amemos a nuestras esposas y no seamos ásperos con ella. Nosotros como esposos debemos de tener en cuenta ante eso tres cosas. Una, que de todas las palabras que salgan de nuestra boca vamos a ser juzgados. La otra, que nuestra lengua es como ese fuego que incendia un bosque, en otras palabras, que puede provocar un daño irreparable en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y tres, hermano, recuerda que nuestras palabras, Dios las compara también como esos golpes de espada, porque algunas de esas palabras pueden salir de nuestra boca con aspereza, son letales hacia nuestro cónyuge. Y Proverbios, el libro de Proverbios, en capítulo 12, verso 18, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios, del creyente, el que vive como creyente, dice que sus palabras son medicina, son bendición, ¿sí?
Y mira, otro de los matices también del egocentrismo, lo que platicábamos, es la ausencia de compasión ante el mal ajeno, ¿no? Simplemente es cuando actuamos con dureza en el corazón y no somos sensibles ante las situaciones que presenta nuestro cónyuge. Mira, simplemente cuando tu esposo o tu esposa se golpean, ¿no? Un dedo, o se tropiezan y se caen, ¿no? Esa falta de compasión te hace actuar con una carcajada en lugar de ayudarla o a levantarse, ¿no? O si ves a tu esposo presionado, con cargas, en lugar de preguntarle con sabiduría, darle un consejo, simplemente el hecho de orar por él, eres indiferente a lo que le llega a suceder. Entonces, es muy común, hermano. Otro es el espíritu de rencor, ¿no? Que no olvida la ofensa. Esta parte, hermano, es como la figura de ese vaso que se va llenando cada vez que hay desacuerdos, ofensas, palabras ásperas, y que se va llenando, ¿no? Y que por la falta de perdón, hay veces que una gota derrama el agua de ese vaso y ¿qué sacan? A veces sacan la lista de cosas que tu esposo o tu esposa ha pecado contra ti y se te olvida, hermano o hermana, que debes de perdonar las ofensas como Cristo nos perdonó también. Y él dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofensa por el pecado. Hermano, Dios te perdona cada que vas y te arrepentimiento, y no hay más ofensa. Pues cuanto más alguien que te ofende, podemos perdonar para no anidar en nuestro corazón ese rencor y evitar esas raíces de amargura que pueden provocar que la gracia de nuestro Dios siga obrando en nosotros. Hermanos, algunos piensan piensan que pues esto, que no son egocéntricos y que esto no aplica para ustedes, no son egoístas, pero sería bueno que consideraras lo que la carta de Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2, en donde dice que no nos hagamos maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación, porque sabemos que ofendemos muchas veces. Pero es claro al mencionar esto, tú te has preguntado, o le has preguntado más bien a tu cónyuge, a tu esposa, si de alguna manera has actuado egocéntricamente, y yo creo que sería bueno que lo hicieras. Aparte de escuchar atentamente, pues ir a Dios y como esposa, para saber tu condición como esposa o como esposo. Recuerda que fuimos creados pues a la imagen de Dios, y lo que quiere decir pues es que fuimos creados para adorar a nuestro Dios y vivir para su gloria. Si vivimos en nuestro matrimonio de esta forma, pues traerá bendición y gozo en nuestra familia. Sí, hermano, mira, y nosotros, por la gracia de Dios, hemos experimentado ese gozo, ¿no? Pero también hemos disfrutado ese sabor amargo de ver por nuestros propios intereses y las consecuencias, porque ningún matrimonio es perfecto, pero damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él podemos ver nuestra condición y su gracia nos ayuda a parecernos más a Él. Cuando nosotros continuamos sin poner por delante nuestro deber de obedecer a Dios y preferimos vivir a nuestra manera de forma egoísta, pues se nota en la iglesia, se nota con quien te rodea. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces cuando llegan los matrimonios a la congregación, pues se nota su actuar de egocentrismo en sus diferentes matices. Algunos, pues por la gracia de Dios, pues salen redarguidos, pero otros entran y salen igual. Mira, hermano, medita en esta parte. Como creyentes sabemos que nuestro Dios es un Dios trino. Vamos a la parte teológica. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y en su esencia divina, las Escrituras nos muestran que los tres se han glorificado, honrado y amado entre sí. Y lo vemos en la oración que levanta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En Juan capítulo 17, ¿no? Esto significa que en esa divinidad cada uno está orientado hacia los demás, es decir, para que lo entendamos un poquito mejor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el acto de amor más grande, de servicio, de bondad y de perdón hacia la humanidad, ¿no? Y esa es su esencia divina.
de nuestro Señor Jesucristo, cual significa que en esa esencia inicia no aquí en la tierra, sino desde la eternidad, porque es un reflejo de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, pues nuestro Dios no actuó de forma egocéntrica ni egoísta, como se menciona en algunas deidades griegas, romanas, paganas, sino que Él actuó en base a un escenario, a su esencia de amor, de servicio, de bondad y de entrega. Y ahora, pues es importante señalar que el amor es lo opuesto al egocentrismo, pero si la fuente de ese amor y de significado es tu cónyuge, pues cuando te falle no solo será causa de dolor, sino de un verdadero cataclismo emocional en frustración, amargura, venganza, decepción y muchas más. Pero si es el amor a Dios por sobre todo lo que hay, la obra del Espíritu Santo que está en nosotros nos va a llevar a servir a Dios en amor y por consiguiente pues a nuestro prójimo, mostrando ese amor agape, pues que sobrepasa todo entendimiento en la vida matrimonial. Y vamos a aprender a servirnos unos a otros. Y esto pues implica quitar ese egoísmo y luchar en contra del mismo, ¿no? Poniendo por delante siempre la voluntad de Dios. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hace real el Evangelio que nos fue dado. ¿Sí? Es decir, podemos vivirlo y esto va a debilitar ese egocentrismo. ¿Sí? En caso contrario, pues no podemos servir a nuestra esposa, a nuestro esposo, conforme a la voluntad de Dios. Si buscamos servir a los demás por encima de nuestra propia felicidad, descubriremos que esto trae bendición y gozo y alegría mucho más real y profunda, hermano, que la artificial, la emocional y la pasajera que ofrece el mundo, ¿no? Con sus métodos, con la psicología. ¿Sí? Hermano, si no estás atento a este enemigo, si haces a un lado lo que hoy Dios te está diciendo, estas manifestaciones del egocentrismo y la práctica de ellas en tu vida matrimonial acabarán destruyéndolo. Lo que Dios ha depositado en ti, a tu cónyuge y de paso a tus hijos, ¿no? Por eso, hermano, yo te exhorto, amado hermano, amada hermana, a que te examines si has caído en una o en varias de estas formas de egocentrismo y que te arrepientas ante nuestro Dios y después vayas con tu cónyuge a pedir perdón. Y esto, hermano, por si no lo sabes, es algo que se ejercita en un matrimonio cristiano, el perdonar y ser perdonados, ¿sí? Porque al recibir el Evangelio y llamarnos cristianos implica que nuestra vida muestre que somos nuevas criaturas, ¿sí? Que vivimos de forma diferente al mundo, al grado de que nuestro propio testimonio refleje ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y damos gracias a nuestro Dios porque esto no es posible sin el Espíritu Santo del cual fuimos sellados. Ahora podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, en esa plenitud interna que nos libera de ser generosos, nos ayuda a ser generosos, serviciales para los demás, principalmente en nuestro hogar. Son muchos los matrimonios que por la gracia de Dios, y nos incluimos, que hemos descubierto esta realidad y sabemos que no es algo imposible, sí es algo en lo que luchas, pero es algo que en Dios podemos llegar a ser por la sencilla razón de que el matrimonio ha sido instituido por Dios. Y un Dios para el que el amor un amor en el que, ay, perdón, se me fue la idea, pero pues es esa esencia misma que Dios tiene en él. Y fíjate, hermano, cuando hablamos de ese principio de someternos unos a otros, que hablamos la clase pasada, dijimos que esta palabra someterse es en el ámbito militar y la connotación de esto es la obediencia, ¿no? Un soldado se somete a su oficial del ejército, ¿no? Ahora, ¿te has preguntado por qué el soldado se debe de someter a su oficial? Mira, esto es así porque desde que la persona decide ser parte de un ejército militar, se somete por su propia voluntad a un orden, ¿no? Que marca igual horas de trabajo, descanso, cuando sí, cuando no, y al hacerlo es parte de todo ese ejército, ¿no? Esa persona estuvo dispuesta a renunciar a una parte de independencia y tomar decisiones unilaterales.
Y cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo y somos casados, o nos vamos a casar, porque hay algunos, estamos diciendo que de forma voluntaria, motivados por la obra de Cristo, de establecer su voluntad, sus principios a nuestra vida y a nuestro matrimonio, por el bien de los demás, por el bien común. Y Pablo dice que esta buena disposición a no imponer los derechos que nos asisten por el bien común no es algo instintivo, que nos salga de forma natural, porque aún hay esa lucha, pero ese es el fundamento sobre lo que vamos a sobreedificar nuestro matrimonio, para que resista, para que se fortalezca, para que esté fuerte en las adversidades. Hermanos, la genuina satisfacción personal pues no se logra si no se está primeramente dispuesto a rendir un servicio desinteresado. Lo que más anhelamos es lo que más paciencia y tiempo pues nos va a costar. Es de hecho un principio universal en nuestra vida, en todo. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Aquí termina este tema. Damos gracias a Dios que te tomas este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Recuerda que no solamente hay estas cápsulas, ¿no? También hay cápsulas para los jóvenes, para varones, para mujeres, en los distintos ministerios que Dios nos ha permitido tener en la familia, y los cuales te animamos a escuchar y a compartir a otros. Son temas importantes que Dios desea enseñarnos, instruirnos para poder ser, digamos, en cada una de esas áreas, bendición para otro. Si Dios permite, hermano, nos vemos en la próxima enseñanza. Gracias a Dios de nueva cuenta. Te pedimos que escuches las enseñanzas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.